Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes para todos, aquellos que están siguiendo la catequesis para bárbaros. Esperemos que nos funcione bien en internet, que se escuche bien todo. Así que dejo un ratito para ver si me pueden decir si funciona. Mm, a ver esto. Aprovecho a saludar a todos. Estamos ya en la clase número 26. Increíble esto, ¿eh? 30 clases en total. Saludos a todos los que están mirando, desde allá de California. Aprovecho mientras se van conectando. Este, hoy es 27 de octubre del 2022, terminando con clases de catequesis en un par de semanas más. Y les quería comentar que, bueno, una cosa que ya dije la clase pasada, me parece que fue que lamentablemente intentamos hacer todo un esfuerzo grande de edición para poder terminar con el librito que estamos editando para las catequesis para bárbaros, pero no llegamos a hacerlo. Entonces creo que recién va a estar listo para el año que viene. Son tiempos editoriales, hay mucha imagen de por medio, había correcciones para hacer y todo. Entonces, bueno, paciencia. De todas maneras, estamos haciendo el trabajo de edición por un lado, para que esté listo y después se pueda editar en papel acá en Argentina y después en Amazon para el exterior. Perdón. Y como dijimos antes, o hemos dicho ya otras veces acá en las catequesis, em, vamos a hacer el examen final. El examen final es una especie de multiple choice, algo así, que la finalización del examen termina con también un certificado para aquellos que hayan hecho la catequesis y hayan hecho el examen, que está avalado, a Dios gracias, por un obispo, ¿no? Que ha visto el contenido, que apoya esta iniciativa. Y a su vez, estas clases que ustedes están viendo ahora, Dios mediante, el año que viene van a ser parte de un ciclo de cursos para catequistas, ¿no? O sea, esta es la base elemental, digamos, de la catequesis, junto con otras materias, obviamente, ¿no? Pero también yo me obligué a grabar todos los días jueves esta clase para que ya vaya quedando después en internet, ¿no? Bien, ¿qué más? No, la tos es una cuestión sencilla, de mucho trabajo, mucho estrés, que no sé por qué será. Otra cosa más. Em, bueno, no creo que sea eso todo. Hoy es la clase 26, Sacramento, Santa Comunión. Algunos me decían, mientras tanto, me decían que, decían, yo pensaba que iba a ser mucho más fácil la primera comunión o la Eucaristía. ¿Y por qué usted le dedica dos clases? Bueno, porque vamos a ver ahora enseguida que es el misterio, o el gran misterio de nuestra fe es cómo nuestro Señor se queda en los altares. Por eso es bueno conocer qué es la Santa Misa. Y por eso me pareció bueno colocar dos clases dedicadas a la Eucaristía, a la Santa Misa en concreto, para incluso evitar confusiones que a veces puedan existir de qué es lo que es la Santa Misa, ¿no? La comunión. Bien. Mm. Vamos entonces primero a comenzar como debe ser. Agradezco a María Rosas que ha ayudado aprovechamos antes de la clase con una ayuda. Sepan que es bueno para ayudar también compartir este video y darle like. Eso ayuda a las métricas de YouTube para que se siga difundiendo el poco bien que uno puede hacer. Y también sepan que los aportes voluntarios que la gente hace, tanto al Patreon de que no te la cuenten, como al chat de YouTube y compañía, sirven para solventar las misiones y los apostolados. Un cura debe vivir austeramente, sépanlo eso. Yo cuando viajo, a veces me preguntaban, padre, ¿usted cuando viaja y lo invita a una conferencia en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Italia? Obviamente que me pagan el pasaje, yo no me pagan el ticket de avión, yo no lo pago. Es un despropósito, aparte es más, hay que dejar la capilla, el colegio que tengo acá. Pero lo que se junta, y eso es bueno que uno lo decía bien claro, lo que se junta como recaudación sirve para las misiones y los apostolados, que mi pequeña congregación, que tiene también un seminario, estamos solventando los gastos de futuros sacerdotes, así que sépanlo, es para eso. No es para cambiar de vehículo, ni para irse a las Bahamas de vacaciones, ni para irse a un yate. No. Un cura tiene que vivir austeramente también, porque si no, no da testimonio. Así que bueno, eso por esas cosas. Bueno, listo. Terminamos con los preámbulos. Ya se conectaron 254 ahora. Bastante bien. Han dado me gusta unos 251. Así que fenómeno. La misa anglicana, antes de terminar de seguir, no es válida porque no hay transustanciación, lo que vimos en la clase pasada. Bueno, empezamos. Si podemos,
hoy dejamos un ratito de tiempo para preguntas al final de la clase, ¿sí? Así que anoten aparte ustedes y si tienen alguna pregunta, después hago alguna especie de preguntas y respuestas sobre el tema, porque no van a estar preguntando de los extraterrestres, ¿no? Obviamente que no. Bueno, vamos a empezar con una oración entonces. Ok. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, aquí estamos entonces clase 26 de Catequesis para Bárbaros. Nos vamos directamente al texto que estamos utilizando, que es la catequesis que estamos intentando terminar de editar, como decimos recién. Y vamos a empezar a ver qué es lo que es para un católico la Santa Misa, de dónde proviene todo esto, ¿no? Porque a partir de ahí el fruto propio de la Santa Misa es que nuestro Señor se queda en el altar, ¿no? Por eso no se puede escindir la Santa Misa de la Sagrada Comunión, de la Eucaristía, ¿no? ¿Qué es la Santa Misa? Está en el catecismo esto. Es el sacrificio, y acá es importantísima esta palabra, ¿no? Sacrificio, sacrificio. No es meramente un memorial, aunque también se le puede llamar memorial. Bien, es sacrificio. ¿Qué es misa? Sacrificio, ¿no? De la nueva ley, en el cual Cristo, a través del ministerio de sus sacerdotes, ¿no?, se ofrece a sí mismo bajo las apariencias del pan y del vino de modo incruento. ¿Qué significa de modo incruento? A veces cuando uno dice a los niños esta palabra incruento, ¿qué cosa vale? Incruento. Cruento es con derramamiento de sangre, doloroso. Incruento es sin derramamiento de sangre, ¿no? Bien, entonces es el sacrificio de la nueva ley, de la nueva alianza, en el cual sacrificio, Cristo, a través del ministerio de sus sacerdotes, se ofrece Él a sí mismo bajo las apariencias del pan y del vino, bajo los accidentes, bajo las especies. Todo esto lo vimos en la clase pasada, clase 25 de Catequesis para Bárbaros. Si me olvidé, a repasar, ¿no? Muy bien. Bien, entonces acá una pequeña imagen. En la cruz, el cuerpo, separados realmente, la sangre, muerte cruenta, la muerte cruenta, la muerte dolorosa de nuestro Señor, el famoso Viernes Santo de la historia, el primer Viernes Santo de la historia, que todas las Semanas Santas lo recordamos. En el altar es el mismo sacrificio. Este es mi cuerpo, separado místicamente, misteriosamente, el cuerpo de su sangre, ¿no? Esta es mi sangre, muerte incruenta, sin derramamiento de sangre. ¿Y por qué? ¿Quién inventó esto? ¿Los curas, los sacerdotes? No, lo inventó Jesucristo. Por cierto, lo inventó nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, hasta el día de hoy, siguen haciendo lo mismo que nuestro Señor hizo en la última cena. Dijimos que porque era el día domingo, porque era el día dedicado al Señor que resucitó. Bien. Entonces, el mismo sacrificio, por eso decimos en la Santa Misa que es el sacrificio nuevo y eterno. O sea, no hay más, no hay otro nuevo sacrificio, no hay una nueva alianza distinta a la que nuestro Señor ya realizó hace 2000 años. No hay que dejarse guiar por esas tonteras. Okay. Si alguno dice, no, bueno, acá hay una nueva alianza, acá hay un nuevo sacrificio, acá hay una nueva misa. No, para nada. Bueno, perfecto. Bien, entonces, separados, esa es la diferencia entre incruento y cruento. Muy bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, muy sencilla, ¿no? Bien, fíjese qué importante. Ese sacrificio de Cristo ofrecido de una manera sacramental, como un sacramento, como un misterio. Significa que Jesús, nuestro Señor, Cristo, es ofrecido no bajo sus apariencias naturales, cuerpo, sangre, ¿no?, carne, pelo, ¿no?, como sucedió en el Calvario. Jesús, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, ¿no? La segunda persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la segunda persona, se hace hombre, asume una naturaleza humana, y eso es Jesucristo. Jesucristo es la persona divina que posee, por lo tanto, doble naturaleza. La naturaleza divina, porque le corresponde por ser Dios,
y la naturaleza humana porque le corresponde por haber nacido de un ser humano que es la Virgen María. Bien, todo esto ya lo hemos visto en clases anteriores, así que no me hagan acá preguntar. Bien. Esto significa que Cristo es ofrecido no bajo las apariencias naturales, ¿no? Su cuerpo, ¿no? Verdaderamente cuerpo humano como nosotros, ¿no? Como pasó en el Calvario, que pendió de la cruz, ¿no? Sino bajo otras apariencias, bajo otras especies, se dice en filosofía o en teología. Las apariencias de los signos sacramentales, ¿no? O sea, es la misma realidad, pero que tiene apariencias distintas, nada más. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor así lo dejó en la Santa Misa. Primera misa de la historia, la institución de la Eucaristía, última cena. Por eso el Catecismo de San Pío X, que también estamos siguiendo acá, dice: la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies, ahí está, de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. Pregunta elemental, ¿pero qué es un sacrificio entonces? Es el ofrecimiento a Dios y no a un falso Dios, ¿no? No hay un verdadero sacrificio cuando un indio o un pseudo indio o un occidental que se quiere hacer el moderno, ¿no? Hace un sacrificio a la Pachamama porque no es ningún Dios, no existe. Es un mito, es una cosa, una fábula. Bien. Sacrificio es el ofrecimiento a Dios de una víctima por manos de un sacerdote y la destrucción de esta víctima para dar a conocer que Dios es el creador de todas las cosas. Eso es propiamente un sacrificio que ya venía, de hecho, en el antiguo tiempo pagano. También los paganos ofrecían un toro, un becerro, una oveja. Bien. El sacrificio es una acción en la cual damos un don a Dios como signo de nuestra devoción, muestra de cuánto lo amamos, ¿no? Es puramente una muestra, porque obviamente uno dirá, Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de regalos, de hecho está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿no? Ya Dios no quiere los becerros, estoy cansado, dice Dios nuestro Señor, ya ve, ¿no? De los sacrificios, las ofrendas no me satisfacen, si me ofrecieras un holocausto no lo querrían, ¿no? Bien. Cuando le damos a nuestra madre un regalo de cumpleaños, le mostramos que la queremos, que la amamos, ¿no? Ella lo acepta con alegría, no solo por el regalo en sí mismo, que capaz que no lo necesitas, ¿no? Sino mucho más porque es muestra del propio amor que un hijo tiene. Ejemplo, Caín y Abel ofrecieron dones en sacrificio a Dios. Dios estaba contento con el don de Abel y lo aceptó porque representaba su amor y su devoción. Pero no aceptó el don de Caín, que también dio un don, ¿no? Porque pudo ver lo que Caín no lo amaba de verdad. El fuego es el símbolo del amor y devoción del corazón que se eleva hacia Dios. Es decir, un don ofrecido a Dios en sacrificio es la víctima. La víctima. El que ofrece un sacrificio a Dios en el nombre de las demás personas se le llama así sacerdos. Sacer, ¿por qué? Porque sacer, sacrer, sacrifica. Sacrifica. El sacerdote, es propio del sacerdote sacrificar la víctima, ¿no? En el Antiguo Testamento, era el sacerdote en el pueblo judío el que sacrificaba la víctima, sacrificaba el cordero inmolado, sacrificaba las tórtolas, las palomas, en fin. Bien, entonces, importante esto, porque hay un montón de cosas que se desprenden de todo esto. Vamos a ver. Ejemplo, ¿quién es el sacerdote principal de cada misa, de cada santa misa? Hay que saberlo entonces. El sacerdote principal, el protagonista principal, no es el cura, el padre Javier, el padre Pío, el cura de Ars, Don Bosco, quien sea, ¿no? Es quien ofrece a su Padre Celestial a través de sus sacerdotes su cuerpo y su sangre, que es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote principal. Los sacerdotes que poseemos el sacerdocio ministerial, el orden sagrado, un sacramento que vamos a ver más adelante, poseemos el sacerdocio de Cristo por participación. Participamos del sacerdocio de Cristo por tener ese sacramento que Él dejó a sus apóstoles del orden sagrado. Pero el sacerdote principal de la Santa Misa es Cristo. Por eso el cura no es el protagonista. Es más, el cura debe desaparecer lo más posible de la Santa Misa para mostrar justamente
que el protagonista principal es Dios, ¿no? Esta es la razón por la cual antiguamente, y también hoy incluso en algunas parroquias se sigue haciendo, los sacerdotes celebran no dándole la espalda a la gente, sino dándole la cara a Dios. A veces el cura, en las misas que tenemos hoy por hoy, digámosle así, de modo sencillo, en español, ¿no? Está como de frente, mirando de frente a la gente. Bueno, esto, sépanlo, es una praxis que se impuso después del concilio, del Segundo Concilio Vaticano, que no estaba ni siquiera en los misales, pero que se comenzó a hacer como una especie de praxis litúrgica. Antiguamente, como fue siempre en todos los siglos de la Iglesia, de modo habitual, el sacerdote, si el crucifijo estaba atrás mío, como está la biblioteca, miraba el crucifijo, ¿no? Miraba el sagrario, como igual que toda la gente. No es que le estaba dando la espalda a la gente, sino que estaban todos mirando a Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque mostraba de modo mejor que él estaba sacrificando a la víctima, Jesucristo al mismo tiempo es sacerdote y víctima en ese caso, y que a su vez el pueblo estaba acompañando al que era el primus, el primero entre los pares, que es el que hace el sacrificio, el sacerdote, ¿no? Por eso el cura tiene que intentar desaparecer del sacrificio. Significa desaparecer que esté Cristo el que sea el protagonista, ¿no? Bien, es Cristo el que se entrega, ¿no? El sacrificio perfecto fue el de Cristo en la cruz. El sacerdote fue el Hijo de Dios hecho hombre. Él fue también la víctima. Por eso Jesús es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Ya que el don fue él mismo, ¿no? Llevó un corderito. Por eso, he aquí, San Juan Bautista va a decir, ¿se acuerdan en el Evangelio, no? Cuando lo va a venir a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo decimos en cada misa cuando el cura eleva la hostia, ¿no? Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la Santa Misa está plagada de textos bíblicos para aquellos que son, digamos, protestantes o cristianos que se han separado de la Iglesia Católica, sepan que lo que convirtió en gran parte, ahora justo estoy leyendo un librito de él, se me acaba de ir el nombre, a ver, espérenme, el libro se llama Es justo y necesario, Scott Hahn. Una de las cosas que a él lo hizo volver a la iglesia es que entró a una misa católica y se dio cuenta que todas las palabras del sacerdote eran bíblicas, ¿no? Entonces estaba en la Biblia. Bien, ¿por qué digo todo esto? Chan, chan, se me fue. Bien, bueno, porque es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Fue el don él mismo el que se dio a Dios. No buscó un cordero, una paloma, una tórtola, ¿no? Se dio él mismo al Padre para mostrar su amor y su devoción. Como Cristo colgó de la cruz, cada latido de su sagrado corazón decía a su Padre, te amo, Padre, te amo, Padre, te amo, ¿no? Bien. El Padre acepta el sacrificio, lo aceptó complacido, aceptó el don que su Hijo le ofreció y lo mostró al resucitarlo entre los muertos en Pascua y elevarlo al cielo 40 días después, el día de la ascensión. Estos hechos van a marcar la plenitud del sacrificio de Cristo. Ahora Él está en el cielo a partir de este momento, a partir del momento de la ascensión ya, mostrándole a su Padre sus 5 llagas como signo de su amor, ¿no? Es para siempre la famosa víctima inmolada del sacrificio, ¿no? Hay un hermoso canto llamado "Oh víctima inmolada", ¿no? Bien, la Santa Misa entonces continúa siendo el mismo sacrificio de la cruz y cada vez que la Santa Misa se ofrece, el sacrificio de Cristo se renueva, no se ofrece un nuevo sacrificio. Algunos protestantes plantean esto, no, bueno, pero ¿para qué la Santa Misa si fue una sola vez para siempre? Ya está. No, no, no. No hay un nuevo sacrificio, ¿no? Es el mismo sacrificio de la cruz que se renueva desde hace 2000 años. Por eso San Pablo va a decir, texto bíblico para alguno que no sea católico, sino protestante, ¿cuántas veces coméis este pan y bebéis el cáliz? Anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26, ¿no? Impresionante esto. Por eso los cristianos reactualizaban la pasión de nuestro Señor Jesucristo y eran conscientes de eso cada vez que celebraban la Santa Misa. Ofrecían una vez más de modo incruento, sin derramamiento de sangre, bajo las especies de pan y de vino, por las palabras de nuestro Señor en la última cena, aquello que Él había hecho en la cruz. Se reactualiza ese misterio, ¿no? En la Santa Misa, entonces, en toda Santa Misa, se continúa ofreciendo a sí mismo, Jesús, al Padre, como lo hizo hace 2000 años en la cruz. Y en la Santa Misa, de vuelta, Dios Padre sigue aceptando el don de su Hijo, así como lo hizo en la resurrección y en la ascensión. Por eso,
Vamos acá retomando a poquito. La misa es principalmente sacrificio. También se le puede llamar memorial de la última cena. También se le puede llamar la memoria de la resurrección, la fiesta, ¿no? Pero esos son significados o son términos derivados. Lo principal es que nuestro Señor se sacrifica Él mismo en la cruz de modo incruento y reactualiza este misterio de la última cena, desde la última cena hasta su pasión y muerte, en cada Santa Misa. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver si se puede. Chun, chun. Aquí. Vamos. Perfecto. Bien. Esta imagen me encanta a mí. Esta es la razón por la cual el sacerdote, después de la consagración, dice: por eso, Padre, nosotros, tus siervos. Esto se dice en el canon romano, la misa llamada tradicional, es la misma plegaria siempre, o cuando se habla en español, o en inglés, o en lo que fuera, lo que se llama la plegaria eucarística número 1, que es la parte más larga, si queremos, ¿no? La plegaria más larga. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos al Padre, ¿no? Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Bien, entonces se pregunta uno, ¿es la Santa Misa el mismo sacrificio de la cruz? Respuesta, la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz porque en la misa la víctima es la misma, Jesucristo, y el sacerdote principal es el mismo, nuestro Señor, ¿no? La imagen es muy hermosa porque de vuelta el sacerdote está elevando el Santísimo Sacramento y se muestra entonces a Jesús que pende de la cruz por nosotros. Bien. Bien. Vamos, perdóname. Paso acá. Chan, chan. Aquí estamos. Esta imagen está puesta a propósito, de vuelta. Es el mismo sacrificio de la Eucaristía, es un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz, y solo difiere el modo, la forma, la manera de ofrecerse. En la misa se inmola como incruentamente el mismo Cristo. En la cruz se ofreció él mismo a sí mismo de modo cruento. Se encuentra esto en el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos puesto de vuelta esta imagen a propósito. Muerte incruenta, muerte cruenta. Cristo se ofreció cruentamente en la cruz, realmente murió, hubo insultos, oscuridad, terremotos, soldados, fue echado a suerte sus vestimentas, muchas cosas más. Cristo era solo el sacerdote y la víctima. Cristo en la Santa Misa se ofrece incruentamente, no muere más, no se repite, no se repiten los insultos en la Santa Misa, y Cristo une a todos los miembros del cuerpo místico a su sacerdocio y a su propio sacrificio. Bien, bien, siguiente diapositiva. En la Santa Misa del Sagrado Corazón de Cristo, no solamente dice Padre te amo en cada latido del corazón, ¿no? Sino además, Padre yo te amo y también te aman todos estos que están acá conmigo, unidos como miembro de mi propio cuerpo místico. La misa es el gran acto de amor que el hombre le puede dar a Dios. El sacrificio de todo Cristo, del cuerpo místico, de todos los bautizados, significa esto, porque hemos visto, unido a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor nos ofrece a nosotros mismos, junto con Él, incluyendo nuestras oraciones, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos de cada día. Él ofrece estas cosas unidas a sí mismo como un don nuestro, para decirle al Padre que lo amamos. Por eso es que en el momento del ofertorio, en el que el sacerdote va a ofrecer la víctima, comienza el sacerdote diciendo el ofrecimiento de la víctima, primero del pan y después del vino, que se van a convertir en cuerpo y sangre. Es el momento en que uno tiene que hacer el esfuerzo espiritual para ofrecer también sus propios sacrificios, su propio sufrimiento, sus propias oraciones, sus dones. En la misa el Padre nos da la carne de su Hijo para comerla como signo de que ha sido complacido y de que va a resucitar nuestros cuerpos de la muerte para estar con Él para siempre, como víctimas
de sacrificio aceptas? ¿Cuáles son los fines de cada Santa Misa? Uno podrá preguntarse. El fin de la misa no es entretener a la gente, el fin de la misa no es pasar un rato alegre, el fin de la misa no es este, compartir. El fin de la misa es muy claro, está en el catecismo. Primero, el primer fin es adorar a Dios como nuestro Señor y como nuestro Creador, ¿no? Adorarlo a Dios, ¿no? Uno no va a la misa para divertirse, uno no va a la misa para ver gente, uno no va a la misa para... el fin principal nuestro es adorar a Dios nuestro Señor, ¿no? Segundo, agradecer a Dios por los dones recibidos, por los favores recibidos. Tercero, pedir a Dios que derrame sus bendiciones sobre los hombres. Y cuarto, satisfacer la justicia de Dios por los pecados cometidos. Todos estos fines se realizan en cada Santa Misa, independientemente de las disposiciones del sacerdote. No importa si el cura es más devoto, menos devoto, tarda más tiempo en consagrar, menos tiempo en consagrar, me cae bien, me cae mal, no. Esos fines se cumplen, ¿no? Además de cada Santa Misa, fluyen frutos especiales o bendiciones para el celebrante si celebra con devoción, piadosamente, atentamente y devotamente. Es una oración muy linda que el cura puede hacer, es muy hermosa antes de cada Santa Misa, ¿no? Este, eh, es la oración interna es que yo celebre esta Santa Misa como si fuera primero, la primera y la última, ¿no? De mi vida, ¿no? Yo tengo en mi sacristía un hermoso cuadro que me regalaron que dice Sicut tractavis me in sacrificio ita tractavo te in ultimo judicio, que significa así como me trates tú, se le dice, es como que Dios, como Cristo le habla al cura, ¿no? Así como me trates ahora en el sacrificio, es durísimo, ¿no? Te trataré yo a ti en el último juicio. Por eso cuando el sacerdote va a celebrar, hay que dejarlo que se prepare, que tenga una pequeña preparación próxima, inmediata, para la Santa Misa, ¿no? Como me trates en este sacrificio que vas a hacer, dice la oración como que Jesús le dice al cura, yo te trataré en el último día del juicio, ¿no? Es tremenda. Bien, entonces, no importa si el cura es el mejor o el peor, no importa si es el más devoto o menos devoto, obviamente que a todos querríamos tener al Padre Pío como cura párroco, pero bueno, te tocó el Padre Javier o el Padre Pepe, es lo que sea, es lo que hay. Bien, entonces, ¿qué más dice acá? Además de cada Santa Misa fluyen frutos especiales, ¿no? Para el celebrante, para los monaguillos, para los presentes, a aquellos por los cuales se ofrece, para los cuales se ofrece la misa, para toda la humanidad, especialmente los miembros de la Iglesia en las almas del purgatorio. Estas bendiciones sí serán mayores o menores según nuestras propias disposiciones. ¿Por qué? Porque lo que se recibe según el modo del recipiente. Este vaso de agua puede recibir hasta acá de agua, no más, ¿no? Lo que se recibe se recibe según el recipiente, ¿no? Acá hemos puesto, a propósito, el estipendio es la ayuda, el dinero que uno da por la misa. A veces la gente le da al sacerdote una ofrenda para celebrar la misa por una intención que ellos deseen, o por alguna persona viva o difunta. Ahora que llega el 2 de noviembre, Día de todos los fieles difuntos, se acostumbra a eso, ¿no? Esta ofrenda no es que uno esté comprando una misa, y de hecho, todos los días los curas celebramos misas por intenciones de gente que nunca nos dio un centavo, y está perfecto eso, ¿no? Bien, porque aparte la misa no puede comprarse. ¿Cuánto vale una misa? Imposible, ¿no? Esto entonces no implica comprar una misa, ya que la misa está más allá de cualquier precio y todo dinero del mundo no podría comprar jamás una misa. El valor de la misa es el valor de la preciosa sangre de Cristo. Pero el estipendio, la ayuda económica, o en materia, antiguamente se daba ofrenda, de hecho ahí viene el ofertorio que a veces dan hasta comida, ¿no? Es entonces para ayudar al sostenimiento del sacerdote que celebra la misa. Porque San Pablo lo dice, esto es bien bíblico, el que vive del altar, el que trabaja por el altar debe también vivir del altar, ¿no? Bien. Es decir, que el sacerdote debería estar entregado solamente a las cosas de Dios, eso debería estar, debe ser a la predicación, a los sacramentos, ¿no? Y debería poder vivir de eso que hace, ¿no? No debería estar mendigando dinero para poder sobrevivir, ¿no? Aun cuando viva muy austeramente, está perfecto, ¿no? En los siglos anteriores la gente hacía al sacerdote una ofrenda de comida, de ropa, de leña, ¿no? Pero hoy en día es más fácil, obviamente, hacer una donación monetaria si se puede. Y si no se puede, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. No conozco ningún cura que no haya celebrado alguna misa
No estoy hablando de las misas por los difuntos, las misas gregorianas, donde el sacerdote ya no puede recibir ningún estipendio más que por las que está recibiendo, ¿no? Entonces, es un tema aparte, yo lo tengo en mi sitio web, www.quenotelacuente.org, lo que son las misas gregorianas, 30 misas seguidas por un difunto. Pero hablo por una intención cualquiera. Bien, perdón. Vamos acá. Perfecto. ¿Qué logra? Porque una cosa es el fin, adorar, hacer reverencia, en fin, a Dios. Hemos dicho recién los 4 fines de adorar, agradecer, pedir y satisfacer. ¿Qué logra la Santa Misa? ¿No? Es la infinita alabanza a Dios. Es como que lo desarma a Dios, ¿no? Yo no me acuerdo si era San Leonardo de Puerto Mauricio o, o- o uno de estos santos, muy, muy devoto de la Santa Misa, que cuando tenía a Jesús en la mano, le decía, o San Leopoldo Mandico, uno de estos, ¿no? O San Gaspar del Búfalo, uno de estos santos muy eucarísticos, que cuando tenía a nuestro Señor Jesucristo en la mano, o elevaba el cáliz, decía, bueno, ahora anímate a negarme lo que te pido, ahora que te tengo en la mano, ¿no? Porque es como que lo desarmas a Dios, ¿no? Es su propio hijo, ¿no? Bien. Cancela las deudas, salvaría infinitos mundos, ¿no? Saca almas del purgatorio, por eso uno celebra misas por las almas de los fieles difuntos, por si están en el purgatorio, no han muerto en gracia de, no han muerto, han muerto en gracia de Dios, digo, pero no han llegado a satisfacer con sus sacrificios en vida, con sus oraciones, con su limosna, con su ayuno, las misas ofrecidas por las almas del purgatorio alivia. Hay un hermoso cuento que ahora no tuve tiempo de colocar porque se me hacía muy largo, que de un gran escritor argentino llamado Hugo Guast, W-A-S-T, Hugo Guast, que esto se encuentra en un libro llamado Nave, Oro y Sueños, si no me equivoco, y hay un cuentito cortito que se llama así, La vieja del purgatorio. Una viejita que se pone muy contenta porque se da cuenta que está en el purgatorio, tiene un montón de años para estar ahí en el purgatorio, pero le acaban de informar que acaba de nacer un nieto y que ese nieto algún día iba a ser sacerdote y que con su primera misa iba a sacarla a ella del purgatorio. Un cuentito muy cortito, pero espectacular. Bueno, no me detengo en este tema. ¿Cómo deberíamos ir a asistir a misa? Deberíamos asistir a misa con reverencia, con atención y con devoción. El cura y la gente, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para asistir a misa? El mejor método para ir a misa es uniéndose al sacerdote en el ofrecimiento del santo sacrificio y, obviamente, recibiendo la Santa Comunión. Recibiendo la Santa Comunión siempre y cuando esté yo en gracia de Dios. Esto es algo que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Bien, ¿cómo podemos unirnos mejor al sacerdote en el ofrecimiento del santo sacrificio? Podemos unirnos al mejor sacerdote en el ofrecimiento del santo sacrificio, uniéndonos con la inteligencia y el corazón a Cristo, el principal sacerdote y víctima, y recitando y cantando, si hay que cantar, las respuestas, ¿no? Bien, acá está una imagen muy hermosa, ¿no? Que es uno lo que ve es el sacerdote. Fíjense que acá está puesta la imagen, como yo recién les decía. Todos están mirando al sagrario, a la cruz, ¿no? Lo que deberíamos ver en realidad es el mismo sacrificio de Cristo. Es Cristo mismo que se ofrece por nosotros, ¿no? Bien, la siguiente imagen. ¿Quién celebró la primera misa de la historia? Obviamente, nuestro divino Salvador, Jesucristo, celebró la primera Santa Misa de la historia en la última cena, la noche antes de morir, Viernes Santo, muere nuestro Señor, Jueves Santo, es la última cena. Esta es la imagen que uno debería ver. Bien. Bueno, entonces el fruto de la Santa Misa. ¿Cuál es el fruto de la Santa Misa? Dijimos recién, obviamente el fruto de la Santa Misa es la Sagrada Comunión, la Santa Comunión, que es lo que, por lo cual se entrega el Señor, ¿no? Cristo, mm, hay varias prefiguraciones, ¿no? Juan 6:26, por ejemplo, pueden ver acá en la imagen, en la multiplicación de los panes. Ustedes me buscan, les dijo en la sinagoga de Cafarnaúm, porque comieron los panes en la multiplicación, ¿se acuerdan de los panes? Nuestro Señor hace 2 multiplicaciones de los panes, por las dudas se encuentran 2 momentos en el Evangelio, ¿no? Entonces les echan cara a esto. Ustedes me buscan porque comieron los panes y quedaron saciados. Lo querían hacer una especie de rey de pan. Había solucionado todo el problema económico mundial. Multiplicaba el pan, ¿no? Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. Y por eso ya está prefigurando, preanunciando, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no?
porque los protestantes no tienen la Eucaristía como sacramento, lo tienen como un mero memorial, como una cosa que el pan que yo les daré es mi propia carne para la vida del mundo. No dice, el pan que yo les daré representa la carne para la vida del mundo. Y esta es la razón por la cual en varios momentos de la historia se han dado milagros eucarísticos, donde el pan, hemos hablado la clase pasada, que se ofrece en la Santa Misa y se transustancia en el cuerpo de Cristo por un milagro de Dios, hasta toma la apariencia de la carne. Los milagros eucarísticos, una cosa realmente impresionante. Varios protestantes se han convertido incluso por el tema de los milagros eucarísticos. ¿Qué es la Santa Comunión? Es recibir a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, obviamente. Es participar plenamente del sacrificio de la misa, comiendo el cuerpo de Cristo como alimento para nuestras almas. Padre, ¿qué significa? ¿Que entonces que yo en cada misa que voy debo comulgar? No, 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 no. De hecho, el único que está obligado a comulgar en la misa, sépanlo bien, el único que está obligado a comulgar en la misa es el sacerdote para completar el sacrificio. Puede ser que yo a veces vaya a misa y o bien no me encuentre en gracia de Dios porque tenga algún pecado mortal que deba confesar previamente, o no tenga el tiempo necesario para el ayuno, ahora vamos a hablar del tema este, que hay que tener antes de poder comulgar, o no me sienta bien, tenga ganas, no sé, de vomitar, o me sienta mareado, ¿no? O haya estado toda la misa un poco disperso, entonces por una cuestión de reverencia prefiero no comulgar. Ah, pero el domingo no nos dijo usted cuando nos explicó el tercer mandamiento, santificar las fiestas, que todos los domingos y fiestas de precepto hay que ir a misa bajo pena de pecado mortal. Sí, es cierto, hay que ir a misa, pero no es obligatorio comulgar en cada misa. De hecho, antiguamente la gente comulgaba una vez cada tanto, una vez por año más o menos, ¿no? Bien. Entonces, la comunión es participar plenamente del cuerpo, del sacrificio de la Santa Misa. Mediante nuestro sacrificio ofrecimos a Dios un don. Dios está complacido y acepta nuestro don. Está tan complacido que nos invita a comer del mismo don que le hemos ofrecido. Nos invita a comer como invitados a su mesa. Es una acción por la cual comemos junto la carne y la sangre de Cristo como comida y bebida para nuestras almas. Creo que esto ya lo he dicho, si no lo digo de vuelta. Antiguamente se comulgaba incluso bajo las dos especies, bajo la especie de el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como fue cuando fue, esperen que cambio acá, es algo de las imágenes estas, pero cuando fue la ruptura de Martín Lutero, la ruptura protestante, algunos protestantes comenzaron a decir que nuestro Señor Jesucristo solamente se encontraba presente, los primeros protestantes, cuando estaba el cuerpo y la sangre juntos. No, nuestro Señor está completamente entero, tanto en el cuerpo como en la sangre, tanto en las especies eucarísticas del pan como las especies eucarísticas del vino, cuerpo y sangre. Y fue por eso que en un gran concilio de mediados de 1500, el famoso concilio de Trento, se estipuló para romper con este error de los protestantes que en la Iglesia Católica Apostólica Romana de rito latino, porque también están los ritos bizantino o oriental o los melquitas o los maronitas, para que la gente no tuviese duda de que nuestro Señor está completamente entero, tanto en el cuerpo como en la sangre, solamente a partir del Concilio de Trento se iba a comulgar a partir de ahí para contrarrestar este error, esta herejía, este error teológico de los protestantes, se iba a comenzar a comulgar solamente con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en algunas ocasiones especiales, de hecho, se da el cuerpo y la sangre. Por ejemplo, en algunas primeras comuniones, por ejemplo, en algunas misas de matrimonios o en algunas parroquias. Yo tengo algunos curas amigos que para evitar la profanación de la Eucaristía, que a veces gente que no sabe comulgar esté bien, o a uno que ha querido robarse la hostia, o a veces porque la gente comulga en la mano, entonces el cura no prefiere no darla porque quedan las partículas, entonces, bueno, obviamente. Entonces da cuerpo y sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces Cristo se comulga en la boca y ya está, se acabó. Es una buena solución esa para muchos casos. Bien, vamos acá por acá. ¿Qué es necesario para recibir la Sagrada Comunión? ¿Qué es necesario? Bueno, a ver, acá estamos, aquí estamos. Para recibir la Sagrada Comunión dignamente, porque puedo recibirla indignamente, como San Pablo va a decir, ¿no? Que come indignamente el cuerpo de Cristo está tragando su propia condenación. Por eso no puedo yo comulgar en pecado mortal, me estoy cometiendo un sacrilegio, ¿no? Si tengo un pecado mortal, ya hemos hablado del tema de lo que es el pecado mortal, debo confesarme para recién poder después comulgar, ¿no?
no importa que alguien me esté mirando, pero ¿qué van a decir que no comulgó? No me importa, yo tengo que irme al cielo, ¿no? Que si alguno quiere pensar bien, que piense bien, puede pensar que me comí un pan antes de un sándwich antes de entrar a la misa y no tengo el ayuno. Bueno, ¿qué es necesario? Digo, estar libre de pecado mortal, punto número uno. Obedecer a las leyes de la iglesia sobre el ayuno requerido antes de la comunión, ahora voy a explicar. Saber a quién se va a recibir, ¿m? Y acercarse a comulgar con devoción. Sin embargo, hay algunos casos en el que la Santa Comunión se puede hacer sin el ayuno, ¿no? Bien. Ejemplo, uno está enfermo. Ejemplo, uno no le queda otra opción porque está tomando un medicamento, entonces, o tuvo que comer, lo que sea. Bueno, no es por desprecio. ¿Cuánto es el ayuno? Siempre se habla lo mismo. Antiguamente el ayuno era desde la medianoche anterior hasta la misa. Pasa que antiguamente la misa se hacía de mañana, siempre temprano, muy temprano, ¿no? Después se fue cambiando la misa para ser en cualquier momento del día, por lo tanto el ayuno no puede ser desde la medianoche hasta, no sé, hasta las 7 de la tarde, ¿no? Un día entero, 24 horas. Por lo tanto, se fue cortando ese tiempo del ayuno, se planteaba antes 3 horas antes de la misa y ahora se plantea 1 hora antes. Una hora antes que no tiene que ser una hora estrictamente, por las dudas lo digo, de minutos y segundos, ¿no? Se habla muchas veces de una hora moral, una hora aproximada. Por eso es que, digo, para alguno que sea un poco escrupuloso, si está el reloj para ver, bueno, cuándo es la misa o a qué hora se comulga exactamente, es más o menos 1 hora. Y en realidad acá está el punto. ¿Qué se hace para intentar saber a quién se va a recibir y poder reservar incluso nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para poder comulgar con mucha dignidad el cuerpo de Cristo? Bien, aquel que recibe conscientemente la Santa Comunión en pecado mortal, ¿recibe el cuerpo y la sangre de Cristo y sus gracias? No. El que conscientemente recibe la Santa Comunión en pecado mortal, recibe el cuerpo y sangre de Cristo, pero no recibe sus gracias y comete un pecado grave, que es el sacrilegio, ¿no? Ya hemos dicho esto recién. Bien, a ver. em, espero que se vaya entendiendo. Perfecto. No se hace una hora antes y 1 hora después, se hace una hora antes nada más. Ahora vamos a hablar de qué es lo que es el tiempo después, que se llama acción de gracias, ¿no? Acción de gracias, ¿no? Bien, entonces, la gente sana puede comer de todo, la gente enferma puede comer con dificultad, los difuntos no pueden comer. Este es un ejemplo muy sencillo para niños, pero las almas sin pecado pueden recibir la comunión. Las almas con pecados veniales pueden recibir la comunión, aunque reciban menos gracias, ¿no? Las almas en pecado mortal no pueden recibir la sagrada comunión. Por eso, quien está en gracia de Dios come su propia salvación, su salvación eterna. Si tengo algún pecado venial, estoy también en gracia de Dios, ¿eh? Pero quien come el cuerpo de Cristo en pecado mortal, esto es algo bíblico, ¿no? Come y bebe su propia condenación. Los reciben los buenos y los malos. Esta es una frase hermosísima de Santo Tomás de Aquino en la secuencia de Corpus Christi, el Laudación Salvatore, un hermoso texto. Laudación, además, es precioso. Se canta siempre para la solemnidad de Corpus Christi, ¿no? Y dice, lo comen los buenos y lo comen los malos, pero con un resultado dispar, diverso, ¿no? Para los buenos es vida eterna, para los malos es condenación eterna, ¿no? Porque de hecho hay gente que está en pecado mortal que puede ir a comulgar si quiere, o sea, si es inconsciente, ¿no? Porque el cura no está no tiene una especie de bola de cristal a ver quién está en pecado mortal y quién está en gracia de Dios. Si está en pecado mortal y comulga, es un problema de salva. Salvo que esa persona sea un pecador público y por lo cual uno deba, entonces como sacerdote, negarle públicamente la comunión. Bien. Entonces, ¿qué deberemos hacer para recibir las gracias de la Santa Comunión más abundantemente? Para recibirlas más abundantemente deberíamos trabajar en ser más fervorosos y librarnos de los pecados veniales deliberados, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Siempre uno dice lo mismo, uno tiene que intentar, aquellos que están haciendo el catecismo para hacer la primera comunión, están deseosos de comulgar, ¿no? Es obvio. Pero los que ya hace tiempo que hemos tomado nuestra primera comunión, tenemos que hacer siempre este ejercicio espiritual, tanto el cura que celebra, que comulga también en la misa, como el fiel que va a la misa a comulgar, si está en gracia de Dios, tiene que hacer ese esfuerzo espiritual para intentar comulgar como si fuera la última vez. ¿Mm?
en la vida de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita de Jesús, Niño Jesús, em, la Madre Superiora del Carmelo, cada vez que ella comulgaba se dejaba la Eucaristía en la boca y pedía gracias y muchas gracias. Le pedía cosas en ese momento, algunos dones, gracias, ¿no? Entonces la Madre Superiora tenía que decirle que comulgara una vez por todas porque había terminado la misa. Uno tiene que aprovechar cuando comulga de tener a nuestro Señor en la boca, que es como si fuera uno un sagrario viviente, ¿no? Si yo me arrodillo frente al sagrario, también debería estar arrodillarme frente a la gente que pasa recién comulgando, porque hasta que no se digieran las especies eucarísticas, entonces es como si fuera un tabernáculo, un sagrario caminando. Jamás uno puede comulgar en pecado mortal. A veces hay una especie de error extendido en algunas personas que dicen así: bueno, yo estoy en pecado mortal, pero no, como no conseguí ningún cura para confesarme, entonces después comulgo, después me confieso. No, no, momentito, esto no está en la Biblia, esto es una especie de mito, de praxis que algunas personas han metido, o algunos curas que le han dicho que no tienen ganas de confesar. No, si yo no estoy en pecado, no estoy en gracia de Dios, no puedo comulgar, no puedo, porque se me aplica lo de San Pablo: quien come indignamente el cuerpo del Señor está comiendo su propia condena. Esperaré a confesarme, punto, ya está. ¿Sí? Sí, de hecho, reitero, el único que está obligado a comulgar en la Santa Misa es el sacerdote. Si estoy en pecado mortal, iré a misa, porque tengo el precepto del domingo, pero si no puedo comulgar, no comulgo. Mi obligación es escuchar misa, es ir a misa, no comulgar en cada misa. Bien, perfecto. Sigo por acá. Muy bien, aquí estamos. Bien. Si nuestras manos están sucias en el momento de comer, es un ejemplo, nos las lavamos antes de ir a la mesa. Así también, si nuestras almas están sucias por un pecado venial, antes de la comunión nos lavamos en el acto de contrición. Por eso siempre comienza la Santa Misa haciendo el yo confieso, el yo pecador, ¿no? Es por esto que rezamos el yo confieso o cantamos Señor ten piedad, Kyrie eleison, Cristo ten piedad, Christe eleison. Son las únicas palabras que quedaron en griego en la misa, ¿no? Para tener nuestras almas verdaderamente limpias, deberemos bañarnos a menudo con la preciosa sangre de Cristo a través del sacramento de la penitencia o confesión. Mientras más lo hacemos, más limpias estarán nuestras almas para acercarse a la mesa de la Eucaristía. Por eso es que más o menos cada cuánto hay que confesarse, si hay posibilidad, porque yo entiendo que a veces en algunas parroquias hay curas que o no pueden confesar o no quieren confesar. Bueno, pero una vez por mes, cada mes y medio, salvo que haya algún pecado mortal para confesar, antes hay que hacerlo cuanto antes, entonces más o menos es la frecuencia buena para confesarse. Nunca debemos alejarnos de la Santa Comunión por no estar tan limpios como quisiéramos, ya que nuestras almas necesitan de este alimento. ¿Qué quiero decir? Que si no tengo conciencia de haber cometido un pecado mortal, debo ir a acercarme a la comunión porque la misma comunión borra los pecados veniales. Bien, ¿manda la iglesia a ayunar antes de recibir la Santa Comunión? Sí, la iglesia manda a ayunar 1 hora antes de recibir la Santa Comunión. ¿Cuándo puede ser recibida sin ayuno? Bueno, que lo dijimos antes, está en peligro de muerte, por ejemplo, obviamente. La persona está por morirse, no está pidiéndole si comió antes o no, ¿no? O cuando es necesario salvar el Santísimo Sacramento de un insulto, de un daño. Por ejemplo, viene un grupo de hordas de las feministas, ¿no? Femibolches, y quieren quedarse con el Santísimo Sacramento, o estos movimientos woke, y quieren profanar un sagrario. Y yo acabo de comerme recién una hamburguesa, ¿no? Pero resulta que van a profanar el Santísimo Sacramento y no tengo el ayuno necesario. Bueno, entonces, obviamente, iré y comulgaré entonces las hostias para evitar una posible profanación. ¿Cuáles son las leyes promulgadas por la Iglesia con respecto al ayuno requerido antes de la comunión? Bien, las leyes requeridas por la Iglesia con respecto son las siguientes. Se puede tomar agua en cualquier momento antes de la Santa Comunión sin romper con el ayuno. Las personas enfermas y los que los cuidan no están obligados a guardar ayuno antes de recibir la comunión. Todos los católicos pueden recibir la Santa Comunión después de haber hecho ayuno por 1 hora de comida y bebida, que no sea agua. Uno puede recibir la Santa Comunión por segunda vez si escucha la Santa Misa, ¿no? Bien, porque a veces se plantea esto: justo estuve en otra misa, puedo recibir la Santa Comunión. Bien, hay algunas normas que acá no van al caso, pero no me detengo. Bien, ¿cómo hay que hacer para prepararse para recibir la Eucaristía? La Eucaristía. Debemos prepararnos para la comunión pensando en nuestro Redentor, a quien vamos a recibir, y haciendo actos fervorosos de fe, de esperanza, de caridad y de contrición, ¿no? de dolor por mis pecados.
es bueno prepararse para la comunión aún antes de que la misa comience, pensando lo que vamos a hacer y pidiendo a nuestro Señor que venga a nosotros. Esta es la razón por la cual uno no puede estar llegando a la misa cuando el cura está entrando. Hay que llegar un poco antes. A ver, es como cuando uno dice, si realmente está presente nuestro Señor Jesucristo, es como ir a ver a un rey, pero no a un rey, al rey de reyes. Y yo, entonces, si tengo cita con el rey, iré mucho tiempo antes para prepararme, para ver qué le voy a decir, cómo lo voy a mirar, cómo voy a aprovechar el tiempo hasta el último microsegundo, ¿no? Bueno, y no puedo llegar a último momento. Yo entiendo que a veces uno tiene hijos y a veces no queda otra opción porque no me queda otra, que hay que estar vestiendo al último, lavando los dientes al otro, saliendo todos rápido. Pero bueno, eso se puede solucionar levantándose un poquito más temprano o diciendo un poquito antes, ¿no? Bien, es la Santa Misa, ¿no? Es Jesucristo mismo que se entrega por, por los altares, en el altar por nosotros, digo. Bien, ¿qué hay que hacer después de la comunión? Después de la comunión debo hacer un poco de acción de gracias para adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es acción de gracias? Darle gracias por lo que he recibido, renovar nuestras promesas de amor, de obediencia, pedirle bendición para nosotros y para los demás. El tiempo que nuestro Señor está físicamente en nuestros cuerpos, ¿no? Después de la comunión, es el mejor momento de todo el día, debería serlo para nosotros. No puedo yo comulgar y ahí nomás como comulgué salgo y empiezo a hacer cualquier cosa, como cualquier cosa, no, no. Una vez en la vida de San Felipe Neri, un santo que tenía un gran sentido del humor, eh, veía que siempre iba una mujer y terminaba, y él siempre predicaba, bueno, hagan un poco de acción de gracias cuando termina la Santa Misa, sobre todo cuando han comulgado. Y predicaba este tema. Y una señora no daba bolilla, digamos, ¿no? Se iba rápido corriendo siempre que terminaba, daba el cura la bendición, corría y se iba. Entonces una vez dijo, esta la voy a corregir. Agarró a los acólitos, a los monaguillos que estaban en la misa, y les dijo, apenas termina la misa y esta mujer dispare, después de haber comulgado, después de que yo le doy la bendición, ustedes agarran los candelabros del altar y se ponen al lado de ella con total solemnidad, al lado acompañándola por la calle. Entonces, dicho y hecho, doy la bendición a San Felipe Neri, la mujer disparó para su casa o para hacer el mercado, lo que sea, y los monaguillos corriendo al lado de ella con los candelabros al lado, con las velas encendidas. La tipa iba por la calle como una ridícula y hasta que les pregunta ¿por qué? Y los monaguillos le dicen, no, porque el padre Felipe Neri nos dijo que usted acaba de comulgar y es como un sagrado viviente. Por lo tanto, como usted no hace acción de gracias, estamos acompañando a usted para que la gente sepa que acaba de comulgar y tiene todavía las especies eucarísticas, hasta que termina de digerirlas, las tiene todavía en su cuerpo. Bien, eso es un ejemplo de los santos, San Felipe Neri en concreto, un genio para estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos de la comunión recibida dignamente? Primero, me une más íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, un mayor amor más ferviente a Dios y al prójimo. En segundo lugar, me aumenta la gracia santificante. En tercer lugar, me preserva de pecado mortal, por eso la comunión es remedio para el alma. Remedio para el alma cuando estoy en gracia de Dios, ¿no? Bien, me remite el pecado venial, o sea, me lo perdona, disminuye mi inclinación al pecado y ayuda a que practique buenas obras. ¿Cuándo estamos obligados a recibir la Santa Comunión? Solamente una vez al año y cuando estamos en peligro de muerte. De hecho, dice así, ¿no? Comulgar, confesar y comulgar al menos una vez al año para la confesión, en Pascua de Resurrección o en peligro de muerte. ¿Por qué es bueno recibir la comunión a menudo, aún todos los días? Es bueno recibirla porque esta íntima unión con Cristo, fuente de toda felicidad y dador de todas gracias, es el más grande auxilio para vivir una vida santa. Todos los santos siempre han recomendado la comunión frecuente, sobre todo en los últimos años, en los últimos siglos, ¿no? Bien, ¿qué más? Si alguno se preguntaba, por ejemplo, bueno, pero uno puede comulgar más de una vez al día, esto es lo que recién decía antes, puede pasar que justo uno vaya a misa, qué sé yo, no sé, pongámosle a misa en la mañana un día y después lo inviten a una primera comunión ese día en la tarde. Bueno, uno puede comulgar en la segunda misa. No está obligado, ¿no? En realidad puede comulgar, la regla es
si no hay necesidad estrictamente hablando, y ya comulgué una vez, pero ¿por qué se plantea esto? Para evitar que uno se acostumbre. Para evitar que uno se acostumbre. Por ejemplo, el cura tiene que muchas veces comulgar más de una vez en el día. A veces los monaguillos también comulgan más de una vez en el día porque para no causar escándalo a la gente, ya han comulgado en la primera misa y resulta que después ayudan en una segunda misa, ¿no? Y para evitar causar un posible escándalo a la gente, pero como el monaguillo este no está comulgando en la Santa Misa y entonces, ¿cómo no está en gracia de Dios? Bueno, entonces comulga también ahí. Pero si no hay necesidad, no hace falta. Bien, comunión semanal. Si apreciamos lo que la comunión realmente es, pondríamos lo mejor de nosotros para recibir todos los domingos, por ejemplo, la Santa Misa, o aún si quisiéramos todos los días y pudiéramos ir a misa. Nuestro Señor se desilusiona mucho cuando los domingos ofrece semejante banquete, obvio, y ve que mucha gente no asiste a misa o no se acerca a comulgar. Yo siempre digo lo mismo, cuando a veces se plantea el tema de la misa, que me cueste la misa, padre, qué sé yo, no, porque el domingo estoy cansado, es el día para descansar y qué sé yo. Pero escúcheme una cosa, ¿cuántas horas le dedicamos a esto, a Internet? ¿Cuántas horas por semana le dedicamos a YouTube? ¿Cuántas horas por semana le dedicamos a una serie? ¿Cuántas horas por semana le dedicamos a un hobby, ¿no? Pongámosle a un juego de PlayStation para los más chicos, para que se entienda. A ver, si uno le dedica una hora por día para hacer lo más suave posible a Internet, ¿no? A Internet, a tonteras estoy hablando yo, a tonteras. A la semana son 7 horas. Al mes, 7 por 4, 28. 28 horas al mes, ¿no? Bien, y no soy capaz de dedicarle una hora por semana, al Dios verdadero. O sea, le dedico 7 horas por semana a un Dios falso como es Netflix, ¿no? Y no soy capaz de dedicarle a un Dios verdadero la, algo que es para mí, no es que Él necesite, ¿no? Es para nosotros, ¿no? Bien. Muy bien. Vamos acá entonces a la siguiente. Acá estamos. Acá. Comunión semanal. Comunión cotidiana, todos los días. Muchas personas con un poco de sacrificio podrían acumular cotidianamente si realmente quisieran. Quizás podrían sacrificar algún programa de televisión, acostarse más temprano, levantarse más temprano para ir a misa y comulgar, ¿no? Bien. Aquellos que no pueden comulgar diariamente, pero que lo harían si pudiesen, pueden hacer lo que se llama la comunión espiritual. Yo he hablado en este canal de YouTube sobre la comunión espiritual. Este deseo de comulgar nos obtiene las gracias de la comunión en proporción a la fuerza de ese propio deseo. Bien. ¿Qué más? Termino con esto. Hay también algunas prácticas devocionales muy buenas, por ejemplo, que son comulgar los 9 primeros viernes de cada mes, estando obviamente, ¿no? En gracia de Dios, ¿no? Bien, uno puede asegurar relativamente su vida, sus bienes, su alma, pero puede asegurar entonces de 9 meses seguidos tratar de hacer esta promesa que el Sagrado Corazón de Jesús nos dejó. No es que los curas necesitemos esto. El Sagrado Corazón de Jesús, entre otras cosas, o el Inmaculado Corazón de María, Fátima, dio esa posibilidad. Si una vez en mi vida, yo hice la devoción de los primeros 9 viernes de cada mes y comulgué en 1674 se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Santa Francesa, y le hizo esta promesa. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá la gracia de la salvación eterna a todos aquellos que comulguen los 9 primeros viernes de mes consecutivos, y que no morirán en mi desgracia ni sin recibir los santos sacramentos. Es impresionante eso, por eso aún intenten hacer la promesa de los primeros 9 viernes de cada mes, ¿no? Al menos una vez en la vida. Es un atajo para llegar al cielo. O los primeros 5 sábados de cada mes. La Virgen Santísima lo dijo que si uno moría incluso en gracia de Dios habiendo hecho los 5 primeros sábados, el sábado siguiente a la muerte de uno, si no estaba en el purgatorio, nos llevaba para el cielo. Así que atentos con eso. No desaprovechemos esos atajos celestiales. ¿Cómo uno puede mostrar nuestra gratitud a nuestro Señor Jesucristo para que permanecer siempre en nuestros altares? Y esto lo digo para terminar. Debemos justamente tratar de dar gratitud a Dios nuestro Señor en los altares, intentando adorar en cuanto sea posible
al Santísimo Sacramento del altar, lo que se conoce siendo las visitas al Santísimo Sacramento, la adoración eucarística, ¿no? La hora santa semanal, una hora frente al Santísimo Sacramento. Les cuento una cosa. Mucha gente que estaba muy desesperada, que estaba alejada de Dios, es más, y mucha gente que estaba en pecados tremendos, lo salvó esto de la adoración eucarística. El hecho de estar frente al Santísimo Sacramento, ¿m? ¿Qué es eso? Es, por las dudas si no lo conocen, una de las hostias que el sacerdote consagra, se coloca en la custodia, que es acá lo van a ver, se llama custodia, de oro o bañada en oro, o no siempre puede ser de plata o símil, y se coloca el Santísimo Sacramento, para que uno esté en oración silenciosa frente al Señor. Y muchísima gente se ha sanado de enormes mm, males, sobre todo espirituales. La adoración al Santísimo Sacramento ha salvado muchas almas. Más todavía, en los tiempos que corren, que la gente busca la meditación, la paz, ¿cómo se llama? Las buenas vibras, como le llaman estas tonteras, mucha de esa gente acude a estas otras cosas porque no encuentra la paz que te da Jesucristo en la Eucaristía. Así que si alguno quiere hacer la prueba y no lo conoce, o quiere invitar a alguien que está alejado, está con tonteras del yo y cosas así, invítelo a que haga adoración al Santísimo Sacramento, porque es un modo genial, genial de poder sanar el alma, es un modo de recogimiento ante Dios, de rezar en recogimiento ante Dios, aún si está en pecado mortal, porque Dios va a mandarle las gracias necesarias de la Eucaristía para que esa persona pueda comenzar a vivir una vida en gracia de Dios. Bien, entonces hemos dado dos clases de la Santa Eucaristía, puntualmente la clase de hoy es la clase número 26 de nuestra catequesis para bárbaros, nos quedan nada más que 4 clases, muy poquitas, 4 clases, vamos a ver lo último que nos queda de los sacramentos. Esto ha sido catequesis para bárbaros, acá voy a pasar acá simplemente un poco el sitio o el Twitter propio, o bueno, los que conocen ya las redes sociales, lo pueden hacer, lo pueden conocer, pero esto ha sido la catequesis para bárbaros, ¿no? Dejo un ratito muy cortito, voy a leer acá rápidamente los comentarios, para alguna pregunta que alguno pueda llegar a hacer sobre este tema, y voy a dejar nada más que 5 minutos, listo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la adoración y visitar el sagrario sin estar expuesto? Pregunta acá Manuela. Bueno, no hay, la diferencia es que uno está más tiempo frente al Santísimo expuesto y otro es que uno va a hacer una visita, pero siempre está el Santísimo Sacramento. Uno puede hacer la adoración aunque no esté expuesto al Santísimo Sacramento, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, ¿alguna más que haya? Ujú. Bueno, justo ahora no hay demasiadas preguntas. Bien, perfecto. Los ministros de la Eucaristía, si puedo hablar, dice Sol. Respondo rápidamente. Los ministros se llaman ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿no? Ministros extraordinarios de la Eucaristía son aquellas personas que ayudan al sacerdote a llevar la comunión a aquella gente que está alejada de la iglesia, no puede ir a misa o está enferma o lo que sea. Y a veces, en algunos casos, cuando no queda otra opción, porque el ministro principal de la Eucaristía es el sacerdote o el diácono en todo caso, ¿no? Cuando hay una misa que hay 1000 personas y sería una cosa imposible dar la comunión a toda la gente, el sacerdote, esto está permitido por la Iglesia, al menos después del Concilio Vaticano II, y creo que incluso antes también existía esto, no para la Santa Misa, pero sí para llevarla afuera, puede darla a una persona que sea de una virtud probada, una persona honesta, probada, tiene que ser gente que no sea cualquiera, la posibilidad de que distribuya la Sagrada Comunión. Estos se llaman los ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿no? Que a veces, lamentablemente, son más ordinarios que extraordinarios, porque a veces el cura se sienta y dan la comunión los laicos. Así que, bueno, pero eso es el ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿no? ¿Puedo ir a la iglesia y leer la Biblia frente al Santísimo Sacramento? Obviamente, está rezando con la Biblia, claramente que sí, estoy leyendo rápido algunas preguntas, ¿eh? Em, el polvillo pegado a la forma antes y después de la consagración es el cuerpo de Cristo. Bueno, se consagra el pan, aunque tenga polvillo, también es el cuerpo de Cristo, sí, obviamente. Siempre y cuando se pueda ver, ya esto hemos hablado de la clase anterior, preguntaba acá Claudio.
La clase 25 tocamos el tema este. Chan, chan, chan. Los niños también deben tener una hora de ayuno antes de comulgar. Sí, también, los niños también tienen una hora de ayuno. Una mujer puede dar la comunión en misa siendo sacerdote. Bueno, lo que expliqué recién sobre los minutos extraordinarios. Chan, chan, chan. Padre Javier, al hacer mi primera comunión, el sacerdote me dio la comunión en la mano. ¿Hice la primera comunión? Sí, hice la primera comunión. Sí, claramente que sí. Ya hemos explicado el tema de la comunión en la mano, la comunión en la boca, clase 25. La llamada comunión para celíacos es válida. Buenísima pregunta. Los celíacos son aquellos que no admiten algo de gluten, ¿no? Bueno, todas las hostias para celíacos siempre tienen que guardar algo de gluten, minimísimo, 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 porque es lo que hace que sea pan y no que sea otra cosa, ¿no? Por eso hay que ver si está. Habitualmente las hostias para celíacos están hechas así. Si no, yo lo que hago en mi propia capilla, cuando hay celíacos, lo que hago es o bien consagro un calicito, cáliz chiquitito aparte, y doy la comunión bajo la especie del vino, ¿no? La sangre de Cristo. A ver, si yo comulgo el mismo día que se expone el cuerpo del Señor, no es necesario quedarme en la exposición porque ya lo llevo conmigo. Bueno, sí, lo llevas contigo el tiempo que dure la digestión, ¿no? Porque ya después no. ¿Qué más? Chan, chan, chan. A ver, ¿qué más? ¿Viene Chaco mañana? Sí, estoy viajando mañana, sí. ¿Qué más? Chan, chan. Esperen que acá había uno que tenía que responder, me parece, y se me pasó. Buah, se me acaba de pasar, perdón. Se debe comulgar de rodillas, es un modo muy hermoso de comulgar, claro que sí, se puede comulgar perfectamente. ¿Es válido estar en adoración perpetua en línea? No, es una imagen, ¿no? Ahora, es válido en el sentido que uno está rezando, sí, sirve, claro que sí. Ya he explicado el tema. Gustavo Luján Barrera pregunta si puedo acumular las rodillas en la boca y se puede negar a darla. Ya he explicado el tema, clase 25. ¿Qué más? Espérenme. ¿Para qué pregunté? ¿Para qué dije que hagan preguntas? No he ido, eh, no he ido a misa casi nunca, pregunta Paula de Font. ¿Tengo algo extra que hacer? Sí, ir a misa. Si es católica, tiene que ir a misa. Y si no, sí, tiene que confesarse antes porque probablemente, este, según la conciencia que tiene, me parece que debe confesarse porque ha cometido un pecado mortal no habiendo ido a misa un montón de tiempo, ¿no? Que hay un tercer mandamiento. La comunión espiritual para tiene el mismo valor salvífico. Me remito es un video que está en este canal de YouTube sobre el tema este. ¿Quién y cuándo consume la hostia que ha estado en la custodia para adoración? Habitualmente los curas, nosotros. En algún momento se renueva cada 2 meses, 3 meses, depende cómo esté la hostia. Se comulga esa hostia y se coloca otra consagrada. Ujú. Eh, Hola, Padre, no bebo alcohol por mi adicción. ¿Puedo negarme la comunión con vino? No, bueno, no es vino, es la sangre de Cristo. Pero puede comulgar con el cuerpo y listo. Em, a ver qué más. Bueno. ¿En qué situación puede recibirse la comunión fuera de la misa? Bueno, se puede hacer una liturgia que no sea estrictamente la misa. Por ejemplo, a veces en algunos lugares, en algunos pueblitos, no hay sacerdote y entonces el cura, sí, el cura puede delegar o el obispo a un laico honesto para que pueda dar la comunión, que ya deja consagrada en el sagrario. Se lee un texto bíblico, se reza el Padre Nuestro, etcétera, y puede delegar para eso, ¿no? ¿Qué hago si estoy cansado y tengo adoración? Basta con mirarlo con amor. La verdad que ir a acompañarlo, ¿no? Y si no puede ir, a avisarle, porque cuando tiene adoración va a dejar clavado al que viene antes, si no va. Bueno, ¿qué hace el sacerdote cuando se cae una hostia? Cuando se cae una hostia, el sacerdote lo que tiene que hacer es purificar con un corporal y agua el piso, ¿no? Bien, la adoración por internet, a ver, es válida, es oración, pero no es adoración. Es una oración porque uno al menos está intentando ponerse en presencia de Dios, pero no está en presencia de Dios porque es una imagen, así como ustedes no están frente a mí ahora. Están viendo una imagen mía, ¿no? Bien. Padre, ¿es lo mismo recibir el cuerpo de Cristo que la sangre de Cristo? Vea más atrás este video y lo he explicado. Ya he explicado que sí, que en el Concilio de Trento se planteó eso a propósito por una cuestión con los protestantes. Bien, bueno, los voy a dejar acá porque me tengo que ir a cenar. Los curas también comemos.
Les doy la bendición. Dios mediante, la semana que viene continuaremos con la siguiente clase de catequesis para bárbaros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y que se porten bien. Si quieren, como les dije, darle like al video, compartirlo, que es un modo también de apoyar el canal. Si Dios quiere, nos veremos la próxima clase de catequesis para bárbaros. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.